Hoy en el Futbolín vamos a hablar sobre los 11 mejores jugadores de la historia según France Football. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, voy a recordarte que hemos publicado un libro, Las 50 mejores historias de superación en el fútbol. Tienes el enlace en la descripción, así que Miguel Ángel, qué mejor regalo para estas navidades que nuestro libro. Sí, sentarte un 25 de diciembre junto al árbol de Navidad y a leer las mejores historias de estas grandes estrellas del fútbol. Eso es, estas grandes estrellas que algunas de ellas, no vamos a hacer spoiler, salen en este 11 de France Football. Miguel Ángel, ha causado polémica porque siempre con estos casos sale de si un jugador tiene que estar, no tiene que estar, no sé qué piensas tú. Sí, a ver, yo personalmente creo que hay jugadores que faltan, pero al final es que son tantos jugadores que solo tienes que poner a 11 y al final pongas a quien pongas va a haber polémica, porque al Sí. final uno va a estar de acuerdo, otro no va a estar de acuerdo. De igual modo, hubieran puesto a los que creemos que tendrían que haber estado, que los que no, hubiera habido polémica seguro, porque son tantos que es que solo hay sitio para 11. Ajá, pues si te parece vamos a repasar línea por línea. En portería está Yassin, que es el único portero que tiene un balón de oro. Yo reconozco que no he visto ningún partido suyo. Bueno, por la época está claro que no, pero actualmente tampoco he visto ningún partido suyo. Todo el mundo habla maravillas de él y si tiene un balón de oro es por algo. Pero Miguel Ángel, esta ha sido una de las principales polémicas porque no está Iker Casillas. Pues sí, y esto te iba a decir, para mí debería haber estado Iker Casillas. Durante esta primera década del siglo XXI no ha habido un portero que ni se le haya acercado, sobre todo teniendo en cuenta porque es el único portero que ha conseguido ganar Eurocopa, Mundial Eurocopa, en ese ciclo glorioso de la Sí. selección española. Ha ganado tres Copas de Europa con el Real Madrid. Ha sido el portero titular indiscutible tanto del Madrid y de la selección durante muchos años. El Zamora también lo ha logrado en varias ocasiones. Siempre ha sido denominado entre 2008 y 2012 como el mejor portero del mundo. Y esa trayectoria, yo creo que al final la gente se ha quedado con esta última etapa en el Oporto y ha hecho que borrara de Sí. alguna forma todo lo que hizo Iker en el Madrid y en la selección. Pero desde luego que Iker merecía estar ahí, claro que sí. Lo comentaba con un amigo, es que a Casillas ha ganado absolutamente todo, lo que tú decías, Eurocopa, Mundial Eurocopa, la Champions, las ligas con el Real Madrid, o sea que es lo que tú dices, parece raro y no se entiende al nivel de títulos que no esté entre los 11 mejores. Claro, y además es que era un portero que a lo mejor por alto fallaba un poco con los pies, pero aparecía cuando tenía que aparecer y hacía lo que tenía que hacer, que era parar como un camaleón, estirarse como un gato. Y es que muchas Sí. veces partidos y títulos los ha ganado Iker Casillas, las cosas como son. Pues pasamos a la línea de defensa. France Football ha optado por una línea de tres. Por la derecha está Cafú, por la izquierda Maldini y por el centro Beckenbauer. Yo aquí sí que es verdad que, o sea, estoy de acuerdo con los que están. Es cierto que hay futbolistas pues que igual son iguales o un pelín mejores, pero los ves y dices, lo entiendo, lo entiendo porque están, lo justifico. Sí, al final yo creo que en esta línea han tirado de los ilustres, ¿no? Paolo Maldini, desde luego que con Italia en el Milán, todos los éxitos que ha cosechado. Beckenbauer, evidentemente, que es un mito de la selección alemana y todo lo que ha conseguido al final, cuando hablamos de un nuevo central que sale prometedor, decimos, mira, el nuevo Beckenbauer. Al final es una referencia. Y Cafú, bueno, y es cierto que yo a Cafú no le he seguido mucho, pero sí que es cierto que, hombre, tiene que estar, también tiene que estar, pero sí que es cierto que a lo mejor hay laterales, por ejemplo, como Dani Alves, por ejemplo, para mí podría haberse ganado un Sí, hueco en este sitio. Eh, está muy igualado, sí. sí, es cierto que yo a Cafú no le he seguido demasiado, pero bueno, evidentemente que por su trayectoria y por todo lo que ha conseguido, pues hombre, estas tres posiciones de defensa se pueden aceptar, sobre todo la de Beckenbauer, que para mí está clarísima. Y pasamos al centro del campo. Aquí sí que ha habido controversia. Y ojo que ha entrado Xavi, que me ha sorprendido y me agrada que entre Xavi, porque para mí, bueno, esto es discusión, ¿no? Pero para mí es de los mejores futbolistas de la historia de España. Está Xavi, está Lothar Matthaus, que este sí que me ha causado gran impresión. Y luego Maradona y Pelé, que esos seguros que tenían que estar. Sí, Mataus al final por la Eurocopa que conquistó en el 90, si no recuerdo mal, y el Mundial en el 94. Pero yo creo que en estas posiciones, a ver, por ejemplo, Pelé y Maradona, pues sí, son los ilustres que tienen que estar. Al final era una locura Sí. que no estuviesen y por supuesto que merecen ese premio. Pero lo de Mataus a mí, no sé, me descuadra un poco. Yo, por ejemplo, aquí echo de menos a Johan Cruyff, por ejemplo. Sí. Para mí
es uno de los mejores de la historia, marcó un antes y un después en el Barça, sobre todo. Prácticamente fue el que inventó el fútbol moderno, por así decirlo, en esta época, en la década de los 90 o de Sí. los 80. Por tanto, a mí esto me descuadra bastante. Yo creo que ahí Johan Cruyff tendría que haber estado. Sí, y es verdad, ¿eh? El Lothar Matthaus ha sido el que más controversia porque igual es el que es un pelín más arriesgado, pero es lo que tú dices, Maradona y Pelé tienen que estar sí o sí. Xavi, bueno, pues es discutible también, ¿no? Pero ha hecho méritos para poder estar, lo que decíamos antes, las defensas, que lo justificas ahí. Pero en el centro del campo, pues eso, se ha echado mucho de menos, sobre todo a Johan Cruyff, como también se ha echado de menos en el delantero centro, Miguel Ángel, Alfredo Di Stéfano. Está Ronaldo Nazario, que ha hecho méritos, pero se echa de menos a Di Stéfano. Es el único, Alfredo Di Stéfano es el único jugador que tiene un super balón de oro. Y bueno, decíamos de Cruyff el inventor del fútbol moderno. Di Stéfano también marcó un antes y un después en el fútbol en la década de los 50 con esas Sí. 5 Copas de Europa del Real Madrid. Fue un jugador que inventó una nueva manera de jugar. Es cierto que prácticamente todos los que vivimos a día de hoy pues no le hemos visto jugar. Ya no solo nosotros, sino nuestros padres y demás. Pero evidentemente yo, por ejemplo, he visto vídeos, le veías jugar y es que hacía algo que incluso podrías decir que era el único jugador que podría tener alguna similitud con la manera de jugar que vemos ahora. Destaca las Sí. individualidades, los regates. Es un jugador que por supuesto que tendría que haber estado ahí, ya no solo por lo que hace individualmente, sino por ese palmarés. Él al final fue el creador de la historia gloriosa y de lo que es a día de hoy el Real Madrid. Y además, creo que merece la pena destacar de este 11. Miguel Ángel, me lo he dejado para el final. Lionel Andrés Messi, Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que marcan una época y que al final merecen estar, bueno, en este 11 y en cualquier otro. O sea, eran los para mí innegables junto a Maradona y a Pelé. Sí, para algunos los dos mejores jugadores de la historia. Evidentemente son dos jugadores que llevan dominando el fútbol en más de una década. Eso no lo ha hecho nadie. Maradona tuvo su punto álgido, luego se cayó, Pelé más o menos igual, pero es que Cristiano y Messi han pasado los años, tienen 33 y 35 años y todavía siguen en la élite, todavía siguen peleando por ganar, siguen maravillándonos. A lo mejor ya no tanto como antes, pero evidentemente es algo que no hemos visto nunca. Estar 10 años manteniendo esa ambición, esa calidad futbolística, ese palmarés que sigue creciendo, evidentemente tienen que estar ahí. Al final nadie ha dominado tanto el fútbol como lo han hecho Messi y Cristiano. Y es que es cierto que ya no vamos a entrar en mejor, peor, pero es que Miguel Ángel, comparándolo con los del siglo XX, es cierto que el fútbol ha evolucionado mucho, pero son los mejores del siglo XXI y es que, claro, en el siglo XX, si miramos el resto del once, pues es lo que tú dices, Maradona, Pelé tienen sus altibajos, pero es que Messi y Cristiano, es cierto que sí, que bueno, que alguno ya puede admitir que están en decadencia, pero es que desde que empezaron allá por el 2003, 2004, han sido martillo pilón, pum 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 pum, y no han bajado no han bajado el nivel. No, y es cierto que antes el fútbol a lo mejor no gozabas de los entrenamientos y de los materiales y de lo que dispones actualmente. Antes era más complicado jugar, los rivales quizás eran más agresivos, pero sí que es cierto Sí. que no había tantos partidos como los que hay ahora. Que antes a lo mejor las temporadas tenían 25 partidos, entonces era más fácil brillar al tener menos partidos, pero es que ahora tienes más de 60 por año. Y eso también, y ahí Sí. también está el mérito, que son una temporada que empieza en agosto, que acaba en mayo, luego te vas a los torneos internacionales, prácticamente solo tienen un mes de descanso y aún así ellos siguen igual, no les pasa factura el cansancio ni el paso de los años y Sí. dentro de que no hay la agresividad de antes, pero evidentemente ahora las temporadas son mucho más largas y con muchos más partidos más complicados que lo que había en el pasado. Oye, Miguel Ángel, France Football no se ha atrevido a elegir un entrenador. Es complicado porque yo cuando preparaba este vídeo decía, uff, es que es muy complejo con toda la lista de entrenadores que ha habido muy buenos, a lo largo del siglo XX, en el XXI, que destacan Mourinho, Klopp y Guardiola, yo creo, y Simeone igual. Es complicado, ¿no? Elegir un entrenador que digas es el mejor entrenador de la historia. Yo creo que por eso France Football ni se ha mojado ni siquiera. No, a ver, en el pasado, hombre, puedes tener a Miguel Muñoz, el que entrenó al Real Madrid en la década de los 50. Evidentemente, hombre, Johan Cruyff también, ya no solo como jugador, sino también como entrenador, también lo hizo bastante bien. A ver, es que es difícil recordar entrenadores del pasado. Intenté, cuando
valoramos jugadores sí que nos salen las comparaciones con el pasado, pero con los entrenadores ya es distinto, porque evidentemente son épocas muy distintas. Y ahora mismo un entrenador baja al vestuario y tiene una pantalla táctil que le ha analizado Sí, el campo de recorrido de uno, de otro, eso antes no lo había. Evidentemente claro. no eran las circunstancias que son ahora. Pero ahora yo creo que sería, la verdad, yo creo que entre Mourinho y Guardiola tendría que estar la quiniela. Para mí Sí, es indiscutible, son los dos entrenadores más laureados del siglo XXI. Y yo no pondría, la verdad que el debate yo lo pondría es entre ellos complicado. dos. Sí, Sí, la sí, verdad sí, que es muy sí. complejo elegir uno y además lo que tú dices. Yo creo que France Football nos ha mojado por eso, porque está, pues que Cruyff y en el siglo XX ha habido un montón de... Incluso, fíjate, lo que consiguió la España de Luis Aragonés, de Vicente del Bosque, es cierto que tiramos muy para casa, pero oye, Claro. también consiguieron grandes hitos, aunque barramos para España, pero es cierto que consiguieron grandes hitos. Pues queda analizado este 11 de mejores futbolistas según France Football, incluso, bueno, nos mojamos ahí un poquito con el entrenador. Miguel Ángel, muchas gracias, que compre nuestro libro, lo volvemos a repetir que está en la descripción y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao. Hasta luego ya por el libro. Quiero que me digas lo que sientes hoy aquí. Preparado para escucharte estoy, sin perder las ganas locas que tengo.